Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a las últimas dos aliyot, las 6 y las 7, de la Parashot Behar Behukotai que hemos venido estudiando. Y vamos a estudiar en la aliyá número 6, Levítico capítulo 27, versículos del 1 al 15, y para la aliyá número 7, Levítico capítulo 27, versículos del 16 al 34. Y hemos llegado a un capítulo muy interesante, hermanos, porque vamos a ver ahora cómo el Eterno aquí comienza a dar instrucciones para cuando una persona hace un voto. Es interesante que después de que el Eterno habla de las bendiciones y de las maldiciones que vendrían a nuestras vidas por causa de no cumplir con sus mandamientos, ahora Él trae estas instrucciones con relación al voto. Cuando el ser humano está en una situación difícil, tiende siempre a buscar del Eterno y a hacer promesas que el Eterno primeramente no pide. Segundo, muchas veces promete cosas que no puede cumplir. Pero cuando está en bonanza, cuando tiene todo lo que necesita, cuando su estómago está lleno, se olvida del Eterno. Y Deuteronomio 8, del 11 al 14, nos recuerda unas palabras del Eterno que dice: no te olvides de mí cuando te hayas saciado. Entonces, si vamos a también Deuteronomio, ¿verdad? Al versículo tal cual como dice, es un recordatorio que el Eterno está dándole al pueblo de que cuando hayamos comido y estemos satisfechos, alabaremos al Eterno, nuestro Elohim, por la tierra buena que nos ha dado. Entonces, cuando una persona hacía un voto y prometía algo, ya fuera que se estuviera poniendo ella misma como garantía en la promesa, o a una tierra, o a un campo, o a un animal, el Eterno entonces en esta porción nos está dando la provisión para redimir ya sea a la persona o al terreno. Entonces se está diciendo aquí que una persona, si es de 5 hasta 20 años, entonces su valuación será de 20 ciclos para un varón y de 10 ciclos para una mujer. Un niño de 5 años no puede pronunciar un voto, hermanos. Entonces, para pagar dinero en el templo, ¿cómo entonces se hacía la evaluación de este niño? La evaluación es para un adulto que desea entregar dinero a cambio del compromiso o el voto que hizo al Eterno. Entonces, si la persona, vamos a decir un hombre, era entre la edad de 1 mes a 5 años, si era varón, tenían que darse 5 shekel. Si era mujer, tenían que darse 3 shekel. Pero ahora sí, esto normalmente lo hacían los padres. Pero si ya la persona era adulta, vamos a decir de entre 5 años a 20 años, tenía que dar 20 shekel si era hombre y 10 shekel si era una mujer. Pero si estaba entre los 20 a los 60 años, tenía que dar por un hombre 50 shekel o 30 shekel por una mujer. Si la persona estaba en los 60 años o más, entonces si era varón, daba 15 shekel y si era una mujer, 10 shekel.
Entonces, la persona era sustituida por esa ofrenda, por ese dinero que se daba a cambio por su redención. Un voto, hermanos, es una promesa que hacemos al Eterno de manera voluntaria y que no es en obediencia a ningún mandamiento divino. O sea, el Eterno no lo ha pedido. Entonces, la grandeza de estos mandamientos es que le daban al que hacía el voto de consagración algo que tenía que hacer. El voto de consagración era, por lo tanto, palabras que la persona, se comprometía con el Eterno, y esto tenía una acción concreta, algo que la persona le había dicho al Eterno que iba a hacer por él. Entonces, cuando se entregaba el dinero de la redención, la persona ya no tenía que cumplir o hacer lo que había dicho que haría. Entonces, no era pecado abstenerse del voto, pero una vez que se hacía un voto, había que cumplirlo. Y eso lo vamos a ver en el libro de Deuteronomio capítulo 23, en el libro de Números 30 y en Eclesiastés capítulo 5. Ahora bien, se podía hacer una sustitución, en vez de hacer la acción, por ejemplo, Padre, si tú me das un trabajo, yo te voy a hacer un ayuno por una semana. Entonces, en vez de hacer el ayuno, se entregaba la ofrenda. Ya explicamos cómo se hacía el cálculo para el valor de la ofrenda que la persona tenía que dar. Ahora bien, luego vemos cómo el Eterno hace concesiones para los pobres en la consagración mediante el voto, porque quizás la persona era tan humilde, tan pobre, que no podía pagar la estimación. Entonces, dice el versículo 8 que tenía que ser llevado ante el sacerdote, y el sacerdote era que fijaba el precio conforme a la posibilidad de la persona que hizo el voto. Entonces, lo importante es, hermanos, que a nadie se le prohibía cumplir un voto de consagración porque no tuviera suficiente dinero. Entonces, si era muy pobre, el sacerdote, en base a lo que esa persona producía, estimaba el precio. Luego se da la instrucción para el rescate de animales, y dice que si el animal era limpio, porque recordemos que al Eterno jamás se le podía ofrecer un animal impuro, y el animal limpio era apto para el sacrificio, y las personas querían rescatarlo del voto de consagración, podía cambiarse por otro animal que también fuera limpio y adecuado para el sacrificio. Si no se podía intercambiar por un animal, entonces se podía entregar un valor. Ahora bien, si el animal era inmundo, podía ser consagrado al Eterno mediante un voto y luego se podía rescatar, como por ejemplo un burro. Pero el sacerdote establecía el valor del animal. Recordemos que el burro no es un animal apto para sacrificio, pero se podía ofrecer al Eterno como un voto. Este animal no va a trabajar en nada que no sea concerniente a tus asuntos, para poner un ejemplo. Entonces, si se quería redimir, lo que se hacía era que podía dárselo al sacerdote, el sacerdote lo vendería, entregaría el dinero al tesoro del tabernáculo, pero si la persona deseaba conservar el animal mientras todavía estaba consagrado mediante el voto al Eterno, tenía que pagar el precio del animal más un 20%. Entonces, le costaría a la persona, para mantenerlo, lo que pagó inicialmente en el caso del asno o burro, o quizás otro animal, podría ser quizá un perro, que también es un animal impuro.
pero tenía que agregar un 20% del valor. Si usted ofrecía su casa, una casa, y la consagraba al Eterno, como en el caso del animal inmundo, si la persona quería conservarla, tenía que calcular el valor de lo que pagó por la casa, pero tenía que agregar un 20% adicional. Ahora bien, el rescate de tierra que pertenecían a la familia por reparto, vamos a ver qué dice la Escritura. Levítico capítulo 27 del 16 al 21. Si alguno dedicare de la tierra de su posesión al Eterno, su estimación será conforme a su siembra. Un homer de siembra de cebada se valorará en 50 siclos de plata. Y si dedicare su tierra desde el año del jubileo conforme a tu estimación quedará. Mas si después del jubileo dedicare su tierra, entonces el sacerdote hará la cuenta del dinero conforme a los años que quedaren hasta el año del jubileo y se rebajará de tu estimación. Y si el que dedicó la tierra quisiera redimirla, añadirá a su estimación la quinta parte del precio de ella y se le quedará para él. Mas si él no rescatara la tierra y la tierra se vendiera a otro, no la rescatará más, sino que cuando saliera en el jubileo, la tierra será santa para el Eterno, como tierra consagrada, la posesión de ella será del sacerdote. Ahora bien, si el rescate de tierra era para una propiedad que no pertenecía a la familia por reparto, la instrucción era la siguiente. Levítico capítulo 27, 22 al 25 dice: y si dedicare alguno al Eterno la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, entonces el sacerdote calculará con él la suma de tu estimación hasta el año del jubileo, y aquel día dará tu precio señalado, cosa consagrada al Eterno. En el año del jubileo volverá la tierra aquel de quien él la compró, cuya es la herencia de la tierra, y todo lo que valorare será conforme al ciclo del santuario. El ciclo tiene 20 jeras. Entonces, esto se relaciona con la tierra que no pertenecía a la familia, a la tribu o clan del comprador, de acuerdo con el reparto de tierras que más adelante ocurriría en el libro de Josué del capítulo 13 al 21. De cierta forma, la tierra no se había comprado realmente, solo se había arrendado hasta el próximo año del jubileo. Y especifica aquí el versículo que el sacerdote calcularía con él la suma de la estimación. O sea, el sacerdote hacía una valoración y tomaba un estimado del valor de la tierra, teniendo en cuenta el número de años hasta el próximo jubileo, y esa cantidad se daba como cosa consagrada al Eterno. Y el Eterno consideraba la tierra como verdaderamente dedicada a él. Entonces aquí se nos dice en este versículo que un ciclo tiene 20 jeras. Jeras era una unidad de peso que, según se nos indica en este versículo, era la 20ª parte de un ciclo. Entonces la jera era la unidad de medida más pequeña en el sistema utilizado para cálculo monetario en aquellos tiempos. Era lo que nosotros conocemos hoy más o menos como medio gramo. Entonces, luego vemos el rescate del voto de consagración del primogénito. Dado que el primogénito ya pertenecía al Eterno, de acuerdo a Éxodo 13:2, no se permitía consagrarlo al Eterno mediante un voto. Si el animal primogénito era un animal limpio, tenía que ser sacrificado. Sin embargo, si el animal primogénito era inmundo, se podía vender o rescatar, o sea, volverlo a comprar del Eterno. Y en los versículos 28 y 29 se nos dice que no se puede rescatar ninguna cosa ni ninguna persona consagrada al Eterno. Dice, no se venderá ni se rescatará ninguna cosa consagrada que alguno hubiera dedicado al Eterno, de todo lo que tuviere, de hombres y animales y de las tierras de su posesión. Todo lo consagrado será cosa santísima para el Eterno. O sea, la persona podía hacer un voto
con cualquier cosa de su propiedad, incluso consigo mismo, pero no con algo que ya había sido consagrado al Eterno. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Entonces, consagrar algo al Eterno cuando se le dedicaba iba más allá de dedicar algo mediante un voto. Era entregárselo a Él, era apartarlo, tenía la persona que olvidarse de que ya eso existía porque eso le pertenecía al Eterno. Entonces, lo que ya había sido consagrado al Eterno, lo que había sido dedicado al Eterno, no se podía consagrar ni rescatar por haberse hecho un voto. Entonces, dice que nada que esté absolutamente consagrado al Eterno con una maldición sobre sí mismo o sobre otros, si no se deshacen de ello de acuerdo con su voto, como implica la palabra aquí en la Torá. Hermanos, ¿qué nos está enseñando esto? Esto nos está hablando de lo delicado que es hacer un voto al Eterno. Nosotros tenemos que cuidarnos de hablar palabras a la ligera y tenemos que ser conscientes de que cuando hacemos un voto tenemos que cumplirlo. Es por esto que cuando nos estamos acercando a Yom Kippur, en las oraciones que hacemos de Selihot, que son las oraciones que hacemos días antes, pedimos perdón por aquellas promesas que hemos hecho, no solamente al Eterno, sino también a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia, y que no hemos cumplido. Un voto, hermanos, es algo delicado a los ojos del Eterno. Por eso se nos está dando aquí la provisión en caso de que nosotros no lo cumplamos. La palabra dice que nosotros tenemos que tener dominio propio. Y una de las cosas es no prometer cosas que nosotros no vamos a poder cumplir. Y este capítulo termina hablando del pago de diezmos. El diezmo es la 10ª parte, el 10%. Israel daba el 10% de sus rebaños, de sus granos y de sus frutos al Eterno. Y este diezmo, ese 10% era sagrado y separado para él como cosa santísima, porque esto era también una manera de adoración al Eterno. Era una manera de decirle: yo te doy esta porción en agradecimiento por tu provisión, porque todo lo que todo lo que somos y todo lo que nosotros tenemos viene de Él y es para Él. Y sabemos que hoy muchos enseñan que ya no hay que dar el diezmo, y es un grave error. También enseñan que el diezmo era grano y que eran animales, pero la misma escritura dice que si la persona no podía llevar al templo o al tabernáculo la producción de la tierra, podía venderlo y llevar el dinero. Y en la escritura se habla de 3 diezmos. El Maaser Rishon, que era el primer diezmo, se daba en la fiesta de Shavuot. El pueblo llevaba una 10ª parte de su agricultura o el dinero, el equivalente, y la depositaba en el templo o el tabernáculo. Y esto se hacía en los años del 1 al 6 del ciclo Shemitah. Entonces el Maaser Sheni, que es el segundo diezmo, era traído directamente al templo durante Sukkot. Y habían años específicos que se entregaban: el primer año, el segundo año, el cuarto año y el quinto del ciclo de Shemitah. Y se entregaba
haciendo un banquete donde comían los sacerdotes y también era compartido con los pobres. Y el tercer diezmo es el Maaser Aní, que era el diezmo de los pobres. Y este se entregaba en el año tercero y séptimo del ciclo del Shemitah. Y se dejaba en una ciudad de los levitas más cercana y ellos se lo entregaban a los pobres. Se daba a las viudas, a los huérfanos y a la gente más necesitada. Y un ejemplo de este diezmo lo vemos en el libro de Ruth, capítulo 2, versículos del 7, 15 y al 16. Y habían dos tipos más: la terumá gedolá, que era la ofrenda agrícola, y la terumá maaser. Entonces, ¿quiénes eran los únicos que estaban exentos de diezmar? Deuteronomio 26:12 nos da la respuesta. Dice: después que hayas apartado una décima parte de lo que siembras o produjeron en el tercer año, el año de separar la décima parte, y la hayas dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que ellos tengan suficiente comida para satisfacerse mientras se quedan contigo. Extranjeros, o sea, gentiles aún no en pacto, los pobres y los sacerdotes levitas, ellos estaban exentos de diezmar. El diezmo es una bendición para el que lo da. Y la Escritura dice que hay más gozo en dar que en recibir. Dar es una prueba válida de la sinceridad, de nuestra fidelidad y de nuestro amor al Eterno y a los demás. Dar habla de nuestro corazón, porque ¿cómo es posible que veamos a un hermano en necesidad y yo tengo los medios para ayudar o suplir la necesidad del hermano y no lo ayudo? ¿Qué corazón tengo? Y algo importante, hermanos, no debemos dar con tristeza, ni tampoco por necesidad, ni tampoco para que el Eterno me lo devuelva. Debemos dar con un corazón alegre, desinteresado. Es allí donde el Eterno se glorifica. Y 2 de Corintios 9:7 dice que el Eterno ama más al dador alegre que aquel que da solo por dar. Él ama al dador alegre. Y el capítulo termina diciendo: estos son los mandamientos que ordenó el Eterno a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Y esta palabra se dice en las sinagogas cuando se saca la Torá y se pone frente al pueblo como recordatorio. Los mandamientos son vida, hermanos, y no es solamente un conjunto de leyes que tenemos que cumplir. No, son instrucciones que traen vida a nosotros. El que es obediente y el que camina delante del Eterno como Él pide, tiene bendición. Y no solamente en esta vida, sino en la venidera. Entonces el Eterno ordenó a Moisés para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Ahí nos puso la vida. Tanto lo que leímos en el capítulo 26 de Levítico como en Deuteronomio 28, se nos muestran las bendiciones por obedecer y las maldiciones por desobedecer. Pero el Eterno siempre dice: elige obedecer para que nos vaya bien. La elección está en nuestras manos. Si verdaderamente amamos al Eterno, el libro de Juan lo dice claro: si me amas, guardarás mis mandamientos.
Nadie tiene que decirte lo que debes hacer, porque ya tu corazón está transformado, porque la Torá ya fue puesta en tu mente y en tu corazón. Y esa pasión, ese ardor que sentimos por dentro, por obedecer, por hacer las cosas correctas, por caminar en obediencia, es lo que nos motiva a cumplir y obedecer los mandamientos. El Eterno es bueno y a través de sus mandamientos, sus instrucciones, vemos su justicia divina, su amor por nosotros, su pueblo, y el anhelo de que Él quiere siempre habitar en medio nuestro. Entonces, es nuestra decisión. ¿Escogemos la vida o escogemos la muerte? Pero Él siempre nos dice, elige la vida. ¿Y qué es la vida? Su Torá, su palabra, la escritura. Por eso debemos meditar en ella día y noche, para que nunca nos apartemos del buen camino y seamos como ese árbol que describe el Salmo 1, que crece a orillas de un río y crece fuerte y frondoso. ¿Por qué? Porque está cerca del agua, que es la Torá, la palabra. Ese salmo es hermoso y describe a aquel hombre que toma la decisión de caminar como el Eterno quiere que caminemos. Y lo dice claro, dice, y en su ley medita de día y noche, o sea, en su palabra. ¿Y qué sucede con ese árbol? Que prosperará. Entonces, si deseamos prosperar en todas las áreas de nuestra vida, ya tenemos la clave, hermanos. Meditar en la palabra del Eterno de día y noche, plantarnos firmes junto a esas corrientes de agua viva que es la Torá, y así daremos fruto en el tiempo y prosperaremos. Shalom, shalom.